Um, Vamos a estar leyendo del versículo 1. Recuerden que el versículo 1 al 6 ya los expusimos, pero para que veamos el contexto, amén, de estos pasajes. Así que Efesios 5 del 1 en adelante. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Bien. Bien, he titulado este sermón Alumbra con la luz de Cristo. Alumbra con la luz de Cristo. En el sermón pasado vimos cómo el apóstol Pablo, ¿cierto?, les encarecía a los efesios que no anduvieran en fornicación. Y tampoco, ¿cierto?, usaran un lenguaje como el lenguaje que usan los que no conocen a Dios. Pablo ha dado a conocer que en el mundo también hay personas que con vanas palabras intentan engañar, ¿cierto?, a los creyentes para que sigan en la práctica pecaminosa, porque no hay consecuencias. Pero Pablo fue muy claro en los versículos que vimos anteriormente, en que les dijo que tales personas recibirán la ira de Dios como consecuencia de sus pecados y que no entrarán, ¿cierto?, ni tendrán parte en el reino de Dios. Pablo no quiere que ellos vivan de la manera en que viven muchos alrededor. Y aludiendo a eso, él les llama a no tener compañerismo con ellos. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces no hay un entendimiento bíblico de lo que significa separarse del mundo. No hay un entendimiento de eso. Obviamente todos nosotros vivimos en este mundo, pero hay una forma en cómo nosotros debemos convivir con el mundo y las personas que no sirven al Señor y sobre todo que viven en pecado. A veces obviamente es necesario alejarse de las personas. Pablo continúa con su llamado a separarse, a vivir una vida diferente, y sigue exhortando, y vamos a exponer del versículo 7 en adelante, donde Pablo comienza diciendo lo siguiente. Pablo dice en versículo 7: no seáis pues partícipes
con ellos, dice Pablo. Estas palabras parecen ser muy fáciles de entender, pero a veces nosotros no meditamos lo suficiente sobre lo que hay detrás de estas palabras. Cada día nosotros somos tentados por el mundo, cada día, de diferentes formas, por el pensamiento secular. El mundo, ¿cierto?, va en una dirección y nosotros que vivimos bajo la ley de Dios vamos en otra dirección opuesta. O sea, prácticamente la vida cristiana es ir contracorriente. Es ir completamente contracorriente. Ahora, el mundo, ¿cierto?, en masa, todo el mundo está viviendo y pensando de la misma forma. El mundo está de acuerdo en cómo ellos viven en su vida pecaminosa. Y nosotros obviamente estamos enfrentados diariamente a situaciones en donde tenemos que hacer lo que dice el apóstol Pablo. O sea, no participar con ellos. A mí me llama profundamente la atención del significado en el griego de esta palabra, no participar. Y la idea de no participar es no andar juntos, no andar en compañerismo. Y hay una palabra un poco más fuerte, es no andar en asociación. Esa es la idea que hay detrás de esto. No es simplemente estar al lado, sino hacer lo mismo. Esa es la idea del griego. Nosotros cuando recordamos, ¿cierto?, nuestra vida pasada, nosotros andábamos en asociación con el mundo. Nosotros andábamos en compañía del mundo. Y no importa si alguien es joven, no importa. Porque hay momentos en los cuales, como dijimos en el sermón anterior, aunque sean jóvenes, igual anduvieron en el momento que comprenden lo que es la vida cristiana y son influenciados por el mundo, también practican la vida mundana. Por tanto, nosotros andábamos en compañía estrecha con aquellos que practicaban el pecado y nosotros teníamos parte en eso. Nosotros no somos blancas palomas. Nosotros en la vida que llevábamos antes de entender la fe, antes de ser llamados, nosotros inducíamos incluso a la gente a pecar, que participara con nosotros. Nosotros caminábamos en la misma dirección, éramos compañeros del mundo y en la práctica de los pecados. Obviamente hoy ya no. Eso es lo que se espera, que hoy ya no. Pero el llamado que hace Pablo es un llamado constante porque la vida cristiana nos llama a pensar en que debemos relacionarnos con personas, pero hay una forma para poder hacerlo. No practicar el mal, sino practicar el bien. Ahora, la relación de la cual está hablando el apóstol Pablo no está hablando de que nosotros, por ejemplo, no tengamos compañeros de trabajo que son mundanos. No está hablando de que no podamos tener jefes que son mundanos. No está hablando de que no podemos, por ejemplo, asistir a colegios donde son mundanos. No. O que solamente nosotros debamos buscar trabajo donde la mayoría sean creyentes. Que el jefe sea creyente, que los compañeros de trabajo sean creyentes. No. ¿Por qué razón, amados? Porque lo que nosotros debemos hacer es vivir diferente. No podríamos nosotros separarnos de nuestros vecinos. No, vecino, no me diga nada, no puedo relacionarme con usted. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De hecho, Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, él dice que si fuera así, nosotros tendríamos que salir de este mundo. No podríamos compartir con nadie. Pero, sin embargo, Pablo no es lo que está diciendo. Imagínense, nosotros no podríamos ir a comprar a la feria porque estaríamos relacionándonos con gente mundana. No podríamos ir al trabajo, no podríamos tomar la locomoción colectiva. ¿Por qué? Porque vamos al lado de gente que es mundana. No podríamos hacer nada.
No es lo que Pablo está diciendo. Más bien lo que Pablo está diciendo es a no vivir de la manera en que ellos viven, no caminar por los caminos que ellos van, como dice Pablo, no tener compañerismo, no tener asociación con los que viven en pecado. De esa manera nosotros debemos vivir, no ser contados junto con ellos. De esa manera debemos vivir. Y ahora Pablo da una razón para que nosotros no participemos con ellos. Pablo da una razón. Y Pablo dice lo siguiente, en el versículo 8 y 9, él dice lo siguiente. La razón para no andar en esta vida pecaminosa es porque en otro tiempo, dice Pablo, erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa es la razón por la cual Pablo dice, no participen, porque ustedes son luz. Las tinieblas y la luz son metáforas que aparecen mucho, sobre todo en el Evangelio de Juan. Pero el apóstol Pablo tampoco se queda atrás. Ahora, para nosotros poder entender un poco, ¿qué es una metáfora? Una metáfora, ¿ya?, es una comparación de algo con otra cosa, pero no necesariamente algo literal, pero que se puede comprender lo que se quiere decir. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, en el versículo 17, Pablo dice lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. La metáfora que está ocupando Pablo, la idea de esta metáfora, es que nosotros creamos en Cristo de tal manera que nuestra fe sea como un árbol arraigado, como un buen cimiento. Esa es la idea. No es que nosotros, ¿cierto? O la comparación no es que nosotros seamos árboles literalmente, pero se dan cuenta que se entiende la idea. Eso es una metáfora, es algo que no es literal, es una comparación. La metáfora de la luz y las tinieblas intentan demostrar que hay una diferencia entre los que están en el mundo y los que están en la iglesia. La luz es usada como referencia a Cristo también en las Escrituras. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. También la luz, ¿cierto?, se usa como referencia a la fe. Y en el contexto de este pasaje hace referencia al caminar del creyente. A eso se refiere Pablo con la luz. La Biblia separa el mundo en dos categorías. No hay más. Quienes están en las tinieblas y quienes están en la luz. No hay término medio. Amén. No hay término medio. O estamos en las tinieblas o estamos en la luz. Y esto es algo que nosotros debemos entender, aunque es una verdad dura, pero la Biblia así lo describe. Así lo describe. Las tinieblas son el pecado de las personas. Y la santidad es la luz. Obviamente, como vimos en sermones anteriores, los corazones de los que están en el mundo, ¿ya?, están en tinieblas, están entenebrecidos. Y eso obviamente produce una vida en tinieblas. Todo corazón que está oscuro, que no ha sido regenerado, produce una vida en tinieblas, porque está en oscuridad. Y viceversa. Un corazón regenerado por la obra del Espíritu Santo produce una vida en luz. Una vida en luz. La regeneración también es descrita como una luz que resplandece en nuestro corazón. De hecho, eso es lo que dice el apóstol Pablo, que el Evangelio, ¿cierto?, la luz del reino ha resplandecido en nuestros corazones. Nosotros teníamos un corazón oscuro, hermanos.
que no podía ver a Dios. Pero por la obra del Espíritu Santo, nuestro corazón fue alumbrado y hoy podemos tener conocimiento de la luz del conocimiento de Dios. Hoy podemos tener eso. Las palabras de Cristo nos dicen que nosotros somos la luz del mundo. ¿Se recuerdan? Cuando Cristo dice, ustedes son la luz del mundo. Obviamente no es que nosotros somos la luz por sí mismos, no. Sino que es la luz que nuestro Dios nos dio, porque Él es la verdadera luz. Cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, hace referencia a la salvación que Él trajo al mundo, que por cierto estaba en tinieblas. Juan nos dice, el mundo aborrece la luz, pero aquel que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Pero los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas. Imagínense la condición de los hombres. Cristo viene a dar salvación y los hombres dicen, no queremos. Increíble. Cuando habla de nosotros como la luz, es que somos llamados a compartir la luz que Cristo nos dio, y eso es referente a la salvación. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos siendo luz. Lo que vamos a hacer este día sábado en el evangelismo es ir a ser luz en un mundo de tinieblas, a compartir el Evangelio. Pero más estrictamente, la luz en las Escrituras tiene la idea de las obras. Veamos lo que dice Mateo. Mateo capítulo 5, el versículo 14 y 16 dice lo siguiente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y miren lo que dice Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? La luz es característica o sinónimo de buenas obras. Las buenas obras son la luz que nosotros podemos proyectar hacia afuera. Esas obras tienen el fin de glorificar a Dios, y por el contrario podemos no traer gloria a nuestro Dios con nuestra conducta también. No podemos hacer eso. Si una persona dice ser luz, pero no anda en santidad, Juan le dice mentiroso. Literalmente, mentiroso. Y la verdad no está en él. La única manera de estar en luz es vivir de manera diferente. Es la única manera de ser luz. Es vivir de manera diferente. Si una persona vive una vida pecaminosa, quiere decir que quizás no ha conocido la luz del Señor. Quizás. O quizás está luchando con la obra interior que hace el Espíritu Santo en nosotros. A veces nosotros tenemos esa lucha. El Espíritu quiere llevarnos hacia la santidad, pero nosotros queremos combatir y dejarnos llevar por nuestra carnalidad. Es una lucha entre las tinieblas y la luz. Pablo complementa esta verdad diciendo que el fruto de la luz, ¿qué es? Bondad, justicia y verdad. Es la misma idea que encontramos en el capítulo 4, donde Pablo dice que el nuevo hombre, la nueva mujer, es creado según la semejanza de la justicia, santidad y de la verdad. O sea que hay una conexión. El nuevo hombre, la nueva mujer, vive en justicia, santidad y verdad, y eso es ser luz. Ahora, la luz se manifiesta de muchas formas. Una de ellas es la relación con quienes nos rodean. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios llama a los creyentes a no tener comunión con cierto tipo de personas.
En 2 Corintios, en el capítulo 6, en el verso 14, dice lo siguiente. Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Es Dios mismo hablando a su pueblo. Pablo nos lleva a pensar, ¿hay alguna comunión? ¿Hay algo en común con el mundo? Amados, esta metáfora abraza muchas cosas en nuestra vida y obviamente hace la dolorosa pero verdadera situación espiritual de las personas. Por eso la Biblia prohíbe que una persona contraiga, por ejemplo, matrimonio con una persona que no es creyente. Porque ¿qué comunión hay entre luz y tinieblas? Ya que la naturaleza de sus corazones es completamente opuesta. Uno es tiniebla y el otro es luz. Imagínense ustedes un matrimonio, uno es tiniebla y el otro es luz. Y obviamente entre ambas no son compatibles. En la relación de pareja no hay ninguna comunión cuando alguien es incrédulo y uno es creyente, porque la luz y las tinieblas no pueden permanecer juntas. O hay tinieblas completamente o hay luz completamente. La luz refleja la santidad, la forma de pensar, la oración, las conversaciones, los gustos musicales, el corazón, etcétera. Todo. Cuando Dios dice que su pueblo no debe casarse con personas del mundo, no es un capricho, es una cuestión de naturaleza interna, de un corazón regenerado y uno que no. Así de simple. Un corazón no regenerado nunca buscará a Dios, nunca, porque es un corazón entenebrecido. Alguien del mundo, por ejemplo, puede estar de acuerdo con que alguien ore, con que alguien vaya a la iglesia, etcétera. Puede ser un simpatizante del cristianismo, pero en el fondo de su corazón no hay el más mínimo interés de querer cambiar su vida. Yo he conocido personas que decidieron casarse con un incrédulo o mantener una relación con un incrédulo, ya sea un hombre con una mujer o una mujer con un hombre, y dicen, bueno, es que él en realidad no me hace problema a mí para ir a la iglesia. Es que él me deja escuchar la música que a mí me gusta, él me deja orar, etcétera, y eso pareciera ser muy piadoso, pero la verdad es que él sigue siendo tinieblas o ella sigue siendo tinieblas igual. Y en cualquier momento eso sale a relucir. Yo he conocido personas que después, con el pasar del tiempo, el hombre del mundo cambia, la mujer del mundo cambia y empieza a chocarle lo cristiano. Y eso que en algún momento no era un impedimento, porque así comienzan muchas relaciones de muchos hermanos y hermanas, tristemente. No entienden esta verdad de que una persona o es tiniebla o es luz. No hay otra cosa. Entonces se dejan llevar, no, es que es bien amoroso, es lindo, a veces incluso me acompaña a la iglesia, o a veces también, amados, eso es superficial. Yo he conocido personas, y eso me recuerda a las palabras de Juan Calvino. Juan Calvino dice lo siguiente, no nos apresuremos a juzgar a aquel que no es creyente. ¿Por qué? Porque tarde o temprano saldrá a relucir su verdadera naturaleza. Porque la santidad no se puede fingir.
El gozo de la palabra no se puede fingir. El gozo al cantar al Señor con alegría y saber que esas verdades, ¿cierto?, forman parte de nuestra fe, no se puede fingir. En algún momento yo he conocido personas en que ya hubieron un momento en que ya no soportaron más y nunca más asistieron a la iglesia. ¿Por qué? Porque son tinieblas. Por tanto, los creyentes son llamados a discernir esto. Y esto también se puede dar en la familia. Nuestros hijos pueden ser tinieblas. Es triste, pero es así. Hay personas como que cuando uno les dice estas cosas que son bíblicas, como que las rechazan. Yo sé que es una verdad dura. Si nosotros tenemos hijos que no son creyentes, la Biblia dice claramente que están en tinieblas y también que son hijos de Satanás. No importa si son los hijos, no importa si son padres, no importa si son tíos, están en tinieblas. Y amamos a nuestros familiares, sean creyentes o no, los amamos, pero la realidad es que si no están en Cristo, no son luz delante de Dios. Punto. No hay el más mínimo interés en las personas y eso debemos verlo en las relaciones cotidianas y podemos verlo, amados. Podemos verlo. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, generalmente, cuando uno tiene familiares con los cuales ha compartido, o ya sean amigos, primos, tíos, etcétera, ¿qué pasa cuando una persona se convierte en el núcleo familiar? Se vuelve cristiano. Los familiares se distancian. Ya no hay los mismos intereses. Para ellos nosotros no somos atractivos, no somos entretenidos. ¡Qué fome! Ahora eres evangélico, ahora eres aburrido, eres fanático religioso, ¿no? Ya no podemos compartir tanto. Me gustaba como era así. Antes compartíamos más, tomábamos, fumábamos, etcétera, hablábamos cosas del mundo. Hoy ya no. Ya no somos los mismos. Ya nada vuelve a ser igual y la verdad es que generalmente ya no se comparten. Evitan las conversaciones. Intente usted hablarle de la fe a su familia a veces que no es creyente. No les interesa. No entienden la fe. No entienden la devoción a Cristo. No entienden el compañerismo cristiano. No entienden el compromiso con Cristo. ¿Por qué? Porque son tinieblas. No son luz. Por tanto, amados, es importante que podamos entenderlo. Ahora, otra cosa que hace la manifestación de la luz es que expone las tinieblas, las expone. La Biblia, amados, no solamente usa la palabra luz o tinieblas para hablar de una metáfora vacía, como que es solamente una metáfora, no, es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual que debe ser vivida por todos nosotros. Y Pablo continúa exhortando a los creyentes y les dice lo siguiente. Versículo 10 al 14. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando yo leo estos versículos, amado, hay algo que salta a la luz inmediatamente, y es el hecho de que obviamente el fin del hombre es agradar a Dios. Ese es el fin del hombre. No hay otro fin. El fin del hombre es agradar al Señor. Pero eso no viene, obviamente, por
arte de magia. Amén. Eso no viene por arte de magia. Primero debemos recordar que agradar al Señor no es algo que solo cubre solo algunos aspectos de la vida. Hay personas que rinden al Señor ciertas áreas de su vida, pero otras las dejan fuera. Hay personas que dicen, Señor, hay áreas de mi vida en las cuales solamente las veo yo. Pero las otras, de esas sí te puedes ocupar. Pero miren lo que dice Colosenses, capítulo 1, verso 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No hay algo que quede fuera de la rendición a Cristo. No hay nada. Pablo aquí nos recuerda que debemos agradar al Señor en todo. Eso comprende la vida laboral, la vida familiar. Vimos también la vida sexual en el sermón anterior, la forma de hablar. La vida de iglesia también debe agradar al Señor. O sea, absolutamente todo debe agradar al Señor. Pero volviendo al tema de cómo se debe ver esto, cómo se debe ser, Pablo dice que debemos examinar. La idea del griego es poner a prueba, examinar, discernir con el fin de validar algo. Hoy nosotros vivimos en una sociedad que es muy poco analítica. No piensa mucho. No piensa mucho. No piensa mucho antes de actuar. No piensa mucho antes de hablar. No piensa mucho. El cristiano debe comprobar primero si hay algo que podría o no agradar al Señor. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. La forma de hacer eso es estudiando la palabra de Dios. Hay personas que viven de cierta forma y no saben qué es pecado porque no se instruyen en las Escrituras. No tienen cómo examinar y no saben y a veces practican el pecado sin saber que esa práctica no agrada al Señor. Es por la ignorancia, hermanos. Nosotros debemos tener la certeza de lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo está revelado en su palabra como agradable al Señor. No se trata de si a mí me gusta algo o si yo prefiero algo. Hay creyentes que no se preocupan si a Dios le agrada, solo se conforma con decir, es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta. No importa si el Señor le agrada o no, es lo que el Señor quiere o no. No, a mí me gusta. Amados, no necesariamente lo que yo quiero es lo que me trae felicidad. No necesariamente lo que yo deseo es lo que Dios quiere para mi vida. No necesariamente, amados. Muchas personas toman decisiones en distintas áreas de su vida, pero como si ellos fueran el Señor de su vida y no el Señor que sea el Señor de sus vidas. Y tristemente que después, ¿cierto?, tienen consecuencias. Cristo en Juan 8:29, mire lo que dice. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Como hijos de Dios, debemos procurar tener el mismo sentir de Cristo para con su Padre. Ese debería ser nuestro sentir. Decir y llegar a decir, Señor, tú sabes que
trato siempre de vivir como a ti te agrada. Y de poder llegar a decir, Señor, yo he vivido una vida que te agrada. ¿Podríamos decir eso? Eso deberíamos buscar. No es perfección, porque no se puede. Cristo sí vivió cada segundo de su vida agradando a Dios en todos los sentidos, en las obras, en la mente, en el corazón, en los sentimientos, en todo. Nosotros no podemos hacer eso. Pero eso no quiere decir que no debemos buscar agradar al Señor. Debemos hacerlo. ¿Ven? Pablo vuelve a retomar el tema de las obras de las tinieblas y nos da una característica más y un deber para con ella. Primero nos dice que no debemos participar, ya lo vimos, porque son obras infructíferas, o sea, que no llevan fruto, son estériles. El pecado, amado, nunca trae buen fruto, nunca, es estéril, solamente trae condenación y esclavitud. Pero Pablo nos dice otra cosa: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas, que literalmente significa denunciarlas o exponerlas. No basta, amado, con no practicar ciertas cosas, hay que denunciarlas. Hoy, tristemente, esto ha dejado de ser en algunas iglesias. El pecado ya no se denuncia, se convive con el pecado. Se suaviza el mensaje en las iglesias. ¿Para qué? Para que no sea muy confrontativo. Porque si yo le digo a alguien que está viviendo de mala forma, la gente lo más probable es que se alarme, se vaya. Hay iglesias, tristemente, que el pastor no habla del pecado, porque si habla del pecado, entonces dejan de llegar ofrendas, dejan de llegar diezmos. Tristemente eso pasa, amado. El pecado debe ser expuesto tal y como es. Obviamente eso tiene una forma, con gracia, con amor, pero con firmeza, con verdad. Debemos hacer eso, amados. Hoy más que nunca vivimos en una sociedad que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso lo vemos, amados. Pero nosotros debemos ser firmes en nuestro entendimiento de lo que es pecado y lo que no lo es. Si Dios dice que algo es pecado, entonces es pecado y punto. Y debemos exponerlo, amados. Si algún día, por ejemplo, alguien se va de una iglesia, o se va, por ejemplo, de esta iglesia por escuchar lo que es pecado, porque su vida es confrontada con la palabra de Dios, esa persona no está agradando a Dios. Y no ha entendido el evangelio. Y si una persona se va por esto, porque no le gusta que le hablen del pecado, porque no le gusta que confronten su vida, y se va, la iglesia no puede sentirse culpable por esa persona. No puede hacerlo. Debe mantenerse con la convicción de que está agradando al Señor. Si algún día un hermano, por ejemplo, es confrontado por otro hermano, ¿ya? Porque no está viviendo de manera correcta, y ese hermano se enoja y no quiere recibir a su hermano y se pone a la defensiva y no quiere arrepentirse, la culpa será del que no quiere arrepentirse, no del hermano que le dice algo. Eso es importante, amados. Y si esa persona no quiere arrepentirse, jamás el hermano o el pastor que confrontó puede ser tenido como culpable. Es ilógico. Si el día de mañana, por ejemplo, el hermano Sebastián exhorta a un hermano de la iglesia, confronta su pecado, ese hermano, ¿cierto?, decide no arrepentirse y se va, nosotros como iglesia no podemos decir, tú tienes la culpa, hermano, ¿por qué me dijiste eso? ¿Ves que se fue el hermano? No, debemos decir, bien hecho, hermano, bien hecho, porque eso es lo que agrada al Señor. Hay cosas que el apóstol Pablo dice que son vergonzosas y que son practicadas en secreto. Hay personas que no quieren que hablen de ciertas cosas. Pastor, no hable de esto. Pastor, no hable de esto otro. No, amados.
La palabra de Dios, cuando es expuesta, habla de todas las áreas del creyente y desde el púlpito debe salir, debe ser dicho. Pablo dice que hay prácticas que no deben ser hechas y hay que exponerlas a la luz, ya que la luz todo lo manifiesta. Cuando nosotros, amados, vivimos en la luz, lo que es pecaminoso, entonces no queda oculto. No queda oculto. Cuando nosotros vivimos el evangelio, amados, cuando las personas vengan a una iglesia y ellos vienen con prácticas pecaminosas, lo que debe pasar es que esas personas, cuando comienzan a relacionarse con nosotros, que se supone que vivimos en luz, su vida pecaminosa debe quedar al descubierto. No puede ser que una persona venga a la iglesia y se sienta cómoda con su estilo de vida. Debe ver que hay personas que están viviendo diferente. Si no haces otro. Mira, estos jóvenes viven diferente. Mira, estas mujeres viven diferente. Debe ser expuesto, amados. Los creyentes deben hablar lo que es correcto y lo que agrada al Señor. Solamente de esa manera podemos ser luz. Solamente de esa manera. Ser luz en este mundo. La iglesia es la voz de Dios para el mundo que está en tinieblas con el Evangelio. Por último, versículo 14. Pablo dice, por lo cual, dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este texto, esta porción de este pasaje, ha sido muy debatido por los comentaristas. Cuando Pablo dice, por lo cual dice, o como está escrito en algunas otras de sus cartas, siempre hace referencia al Antiguo Testamento. Amén. El problema con esto es que lo que Pablo está diciendo no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. Esta frase, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, no aparece en el Antiguo Testamento. Por tanto, ahí hay debate en esto. Hay algunos que consideran que este contenido es una forma de que Pablo cambia ciertos pasajes del Antiguo Testamento, como parafraseando a lo que dice, por ejemplo, Isaías. Isaías 61 dice lo siguiente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Te parece? ¿Cierto? Hay similitud. No mucho. O bien podría tomarse otras citas. Por ejemplo, Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. O por ejemplo, Jonás 1:6. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hay algunos que están de acuerdo con eso. Yo no veo similitud entre esos pasajes y lo que dice el apóstol Pablo. Hay otros que creen que esto era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva y que Pablo lo conocía. O sea que esto que aparece acá, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, era un cántico que se cantaba en el siglo I. La verdad, amados, es que dentro de este debate
podemos estar a favor o en contra, pero no sabemos a ciencia cierta por qué Pablo introduce. Y si no tenemos más evidencia, no podemos ir más allá. Pero eso no quiere decir que lo que está diciendo Pablo no aplique a lo que él ha dicho. El apóstol Pablo dice, ¿cierto? Despiértate, tú que duermes. Eso hace una alusión a despertar a la vida espiritual. A no andar en tinieblas como el mundo anda en tinieblas, sino andar en luz. Cuando Pablo dice que levántate de entre los muertos, también hace referencia, ¿cierto?, al despertar a esta vida. No puede hablar de la regeneración, sino de la santificación, porque recuerden que esta es una carta que está escrita a creyentes. La regeneración no ocurre dos veces. Si es un himno, amén, se entendería, ¿cierto?, como podría ser una metáfora también que ayude a la iglesia a poder vivir en luz. Por tanto, sea como sea, dice, la luz de Cristo lo alumbra cuando un creyente entiende realmente que el llamado es a vivir a una vida diferente. En resumidas cuentas, amados, busquemos al Señor, vivamos en la luz que resplandeció en nuestros corazones y así ser luz en este mundo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y recuerden que para alumbrar debemos estar cerca de aquel que es la luz. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Oremos al Señor. Padre, le damos gracias, Señor, por este momento, por compartir las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a poder vivir, a poder meditar en estas verdades, Señor, a hacer luz en este mundo. Te lo pedimos, Señor. Gracias por poder reunirnos. Señor, entregamos, Señor, también este ayuno en este día, Señor, como congregación. Esperamos haya sido agradable a tus ojos, Señor. Ayúdanos a que sea una práctica cotidiana, Señor, la oración, la disciplina espiritual, el ayuno y en el tiempo, Señor, quizás prolongar, Señor, esta disciplina por más horas en el día, quizás algún evento, algún retiro espiritual, Señor, en el cual podamos buscarte, Señor. Señor, esperamos en ti, en tu respuesta y en tu misericordia. Gracias por poder reunirnos. Bendice a nuestros hermanos que no pudieron venir, Señor. Fortalécelos enormemente. Damos término, Señor, a este servicio en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.